¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí en un programa más de Cambio en el Debate. Hoy vamos a tratar, pues, intentar ver desde varios puntos, varias miradas, el movimiento indígena nacional. Vamos a intentar adentrarnos en los aspectos en el Estado. Vamos a tratar de ver cuáles son las coyunturas que existen para el movimiento indígena en México. Bueno, son aspectos que creemos importante que podamos tratar ahora. Para eso tenemos ahora presente al compañero Abundio Marcos. Buenos días. Buenos días. De la organización Nación Purépecha y del Movimiento Indígena Nacional. Bienvenido, Marcos. Sí, gracias Javier. Adelante. ¿Cómo podríamos nosotros estar observando ahorita o cómo podríamos definir al movimiento indígena nacional? Yo creo que habría que analizar desde dos perspectivas. Una primera cuestión, que el contexto nacional político después de las elecciones, una vez más los pueblos indígenas quedan al margen en esta participación. Quedamos al margen en el hecho de que en la quinta circunscripción, que corresponde a Michoacán, corresponde al estado de Hidalgo, corresponde al estado de México y Colima, en esta circunscripción no quedó ningún indígena dentro de la lista plurinominal de ningún partido. Quiere decir que nosotros, a pesar de que representamos un promedio de entre 800 a 900 mil votos en estos 4 estados, que propiamente serían 3 nada más, porque es Hidalgo, Estado de México y Michoacán, porque bueno, prácticamente no tiene población indígena, si acaso tendrá, son migrantes, el estado de Colima. Pero en este sentido, en este contexto de los 3 estados, fuimos olvidados por los 3 partidos. Pero hagamos también una valoración en las demás circunscripciones, que corresponde al noreste, ¿no? Así. En la circunscripción 1, 2, 3, 4, tampoco quedaron registrados los compañeros, ¿no? O sea, no somos parte importante. Y si nosotros viéramos qué porcentaje significa, ¿no? Estaríamos hablando de un promedio de los votos que se dieron, casi un promedio de 20% de votos, de un poquito más de 50 millones que se dieron a nivel nacional. Un promedio de 20% corresponde a los pueblos indígenas. Nosotros arrojamos, los pueblos indígenas, un promedio de 8.6 millones de votos, entre priistas, perredistas y uno que otro panista. Y de esos, ahí es donde nos preguntamos dónde queda nuestra representación, porque no hay, en ninguna lista de las 5 hay indígenas, no hay candidatos, no hubo candidatos. Esa es una parte que estaríamos observando, de que, bueno, no significamos nada, pero ¿por qué entonces somos considerados así de que no estamos en una situación de privilegios, como llaman algunos? Pero ¿por qué no considerar esos 8.5 millones de votos? Claro. Hablamos de las diputaciones, ya ni se diga, ¿no?, de los senadores. O sea, nosotros con ese porcentaje, el porcentaje que representamos a nivel nacional, un promedio de 12%, nos corresponderían entonces 75 diputados de los 500. Nos corresponderían un promedio de 16 senadores. Pero aquí es donde no tenemos nada. Y a raíz de esto, desde 1988 para acá,
hemos estado exigiendo nosotros la creación de la sexta circunscripción. La sexta circunscripción estaría integrado por los pueblos indígenas para considerar que esté nuestra presencia en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión. Y no habíamos dicho nada de los senadores, pero hoy yo creo que debemos de considerar. En segundo orden, decimos nosotros que en esta parte, en el ámbito electoral, si los partidos no les interesa, si a los partidos no están preocupados por los pueblos indígenas, los tres candidatos fuertes, a excepción de Cuadri, el PRD nos considera como pueblos indígenas, el PAN nos dijo campesinos indígenas, el PRI, para el priismo nacional, somos grupos vulnerables. O sea, los dos partidos, el PRI y el PAN, pues nos considera una situación así de como que estamos en vías de extinción, ¿no? Oye, pero para encuadrar, entonces de los 500 diputados ahorita, ¿cuántos indígenas llegaron? O sea, hay más o menos 7 indígenas. 7, 2 de ellos son del PRD, y de estos 7 pues no llegaron propiamente porque son indígenas, sino porque ganaron ellos en sus distritos por mayoría, ¿no? O sea, como entraron por los partidos. Exactamente. Nunca hubo apertura ni del PRD, ni del PAN, ni del PRI para las propuestas de nosotros. Entonces, ni se respeta lo que el IFE determinó a nivel nacional, 28 distritos electorales que se consideran indígenas, y curiosamente ninguno de Michoacán. Entonces, ni ahí se respetaron. O sea, hay diputados ya, claro, que están en los distritos indígenas, pero no son indígenas. Sería un proceso más o menos similar, digo, guardando las distancias, en el sentido de la equidad que ahora están pretendiendo con que sean hombres y mujeres, un ejemplo, ¿no? Sí, así. Sería como la base en ese sentido, de que hubiera la representatividad de todos los grupos en un momento dado, como se está haciendo. Sería más o menos. Yo creo que no iríamos tan lejos. Nosotros tan solo lo que decimos, que nos respeten, que haya presencia de nosotros de acuerdo al porcentaje. Y si vemos la equidad de género casi llega al 50%, por eso dice un hombre y una mujer que tiene que ir alternado. Acá el caso de nosotros es un poquito mucho más reducido. Sería tan solo en los estados donde hay indígenas que se considerara, ¿no?, eso. Y en los estados donde no hay, pues, por ejemplo, decía hace rato Colima, si no hay allá no podemos estar exigiendo. Más sin embargo, como dicen que son muy benévolos los partidos, debería de haber, porque bueno, nuestra migración es en todo el país y en todo el mundo. Claro. Entonces, la situación que nosotros observamos es tan solo el respeto que marca la misma ley. Las mismas constituciones dicen que debemos de estar presentes, claro, pero eso es lo que no se respeta. ¿Y ustedes como movimiento indígena nacional han hecho algún planteamiento ya serio a la Cámara de Diputados, a los senadores, al Congreso en sí? ¿En qué avances, cómo va este asunto? Nosotros le hemos solicitado, bueno, ya tenemos rato, le hemos dicho a la Cámara de Diputados, y ellos se justifican nada más, no, pues aquí están los indígenas. O sea, de nuevo se van a justificar con estos 7 que llegaron por la vía de los partidos, pero ellos como compañeros de nosotros, que obviamente apoyamos nosotros en los distritos correspondientes, ganaron ellos, pero no es porque hayan llegado por nosotros, claro, sino por indígenas, sino por un partido, y eso es lo que no queremos nosotros. Por eso decíamos nosotros que la sexta circunscripción es que nos salva. La sexta circunscripción, decimos 75 diputados, y ahí nosotros diríamos, de tal estado, el pueblo purépecha corresponde, por decir, 1. Otro con 2 nos conformaríamos en Michoacán. Pero lo que nosotros intentamos es hacer un parlamento indígena, y de hecho eso lo vamos a hacer poco a poco. Hoy nosotros, le decía que hemos estado yendo nosotros a
a los encuentros nacionales. Y hemos estado viendo esta parte de que no nos dejan otro camino, porque hace rato lo que le decía, son dos vertientes. Uno, que los partidos ya no nos hacen caso. Claro, bueno, utilizan nada más para los votos, ¿no? Creo que a la ciudanía Sí. en general tampoco Sí. estamos en eso. Segundo, por eso nosotros el día de antes del 12 de octubre finiquita un plazo que nosotros nos marcamos a partir de la elección del 1 de julio, 100 días después, que el 6 de septiembre se da la calificación de quién es el nuevo presidente. Si se diera así, entonces nosotros estamos allí inmersos en eso, de que a 100 días, si no vemos voluntad del nuevo gobierno federal, y cuando decimos si no vemos voluntad, queremos decir que si en las instancias donde están donde somos atendidos nosotros, estamos hablando la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, estamos hablando la Dirección General de Educación Indígena, estamos hablando del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, estamos hablando en varias áreas que competen, que la atención tiene que ser de nosotros, de los indígenas. Si vemos nosotros que nos ponen hoy como está Abreu, el director general de CDI, que no es indígena. Vemos aquí, por ejemplo, a Pedro Barrera, que no es indígena, pero comen de los indígenas. Entonces, ¿y nosotros qué? Nosotros no decimos que peleamos espacio, sino queremos la representación en esas partes. Vemos, por ejemplo, en ¿quién está aquí en el estado de Michoacán como indígena en el Congreso? No hay nadie. Eleazar Aparicio III está ahí, pero él llegó por un partido y él no es indígena. Tiene raíces indígenas, y una cosa es tener raíces indígenas que ser indígena. O sea, esa situación, yo creo que tener raíces indígenas todos tenemos. Claro. Todos sí, lo no, tenemos, pues en pero el sentimiento indígena no todos lo tenemos, ¿sí? Claro. Y no todos conocemos las prácticas indígenas. O sea, Aunque dicen que el indígena es el que se siente indígena, ¿no? Dicen sí, que pero también asume. evaluamos nosotros una cosa, de que cualquiera de ustedes aquí puede que tengan el corazón más grande de indígena que los propios indígenas. El detalle de nosotros es que la cuestión educativa y otros aspectos nos han enajenado tan feamente que preferimos decir, no, yo soy de Quiroga, en vez de decir yo soy de Santa Fe. ¿Por qué? Porque si yo digo que soy de Santa Fe, esos no me van a dar trabajo. Claro. Si yo soy de Cherán, no voy a decir de Cherán, yo soy de Uruapan. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar mi imagen en ese sentido, porque bueno, y luego más el contexto que está ahorita Cherán. O sea, si yo digo yo soy purépecha, mucha gente, la gran mayoría ahorita rechaza eso. ¿Pero por qué? Por esa discriminación que hemos sufrido. Sí, entonces, pero no es esa parte, ¿no? Entonces, retomando aquello, Javier, de que decimos la cuestión electoral, nosotros decimos que si antes del 12 de octubre no se dan otras cosas, entonces estaríamos llamando nosotros a una movilización nacional, que a lo mejor serían algunas tomas a nivel nacional, o un tema específico es tomar la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no para que sentemos ahí a uno, sino para ver la política indígena, no la política indigenista, sino la política que se tiene que aplicar en esa parte. Dos, si vemos que no hay atención, empezaríamos a trabajar para la creación de un partido indígena. Empezaríamos a trabajar nosotros, por eso para nosotros fenece el 12 de octubre de este año. Entonces el partido indígena ya ahorita ya hay mucho avance en varios estados, diría yo Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Hidalgo y Michoacán, y parte de Sonora. Entonces en estos 6 estados, pero principalmente en estos 5, y que yo diría que los que andamos encabezando es Michoacán, Guerrero y Hidalgo, somos 3 estados. Entonces en esta parte ya casi hay una situación de que si en Michoacán nosotros levantáramos ya un censo de quienes quieren que se forme un partido nuevo, un partido que sería nuevo, no podríamos llamar indígena. ¿Por qué? Porque nos estaríamos alejando nosotros mismos. Porque hay una situación de que nosotros no trabajaríamos para los indígenas, sino tendríamos que estar trabajando con inclusión de todos, con pluralidad,
con atención a todos, indígenas y no indígenas. Ujú. Entonces, ese nuevo planteamiento que estamos Pero haciendo, traería dentro de sus principios la defensa, indígenas. exactamente, Los la principios indígenas, que es, autodeterminación y ese sí, tipo de aspectos. que en principio no chocan con nada, ¿no? Porque Claro. por eso yo decía que la democracia, no sé cómo entienden estos que hablan de izquierda, Ujú. porque es básico el término democracia en la izquierda, pero nosotros no vemos la izquierda. Están tan a la izquierda que no nos ven a nosotros, a los Ujú. indígenas. La derecha está tan a la derecha que no nos ven a nosotros. Ujú. Entonces, hay esa parte que habría que diferenciar. Por eso decía yo que los principios indígenas, ¿cuál es eso? La colectividad. El beneficio tiene que ser colectivo, no de grupos, no de individuos. Entonces, eso, la representación tiene que ser de todos. Entonces, Claro. el pueblo indígena así se maneja. No solo el purépecha, sino todos los pueblos. Es un matiz que tenemos, es como no un gen, sino una parte que dijéramos nosotros, que es la misma práctica social que hemos tenido. Por eso nosotros no nos sorprende cuando hablan de socialismo. Las comunidades indígenas rebasaron el socialismo. Porque el socialismo, pues si todo era común, si todo era de la población, pero más sin embargo habrían ciertos privilegios en los pueblos indígenas también, pero la práctica era en principio oral, ¿no? Entonces tenemos que ver muchas cosas de que sea una cuestión Claro. de principios, ¿no? O sea, empezarían, creo que de acuerdo a la legislación electoral, como una agrupación política. Ese sería el primer paso, creo, ¿no? Hay dos caminos para poder ser partido nacional. Ujú. Tendríamos que ver esa parte que dices, Javier. Dos, pero si queremos ser, nosotros tenemos todas estas posibilidades para las elecciones del 2015 en Michoacán, Sí, las intermedias. las que le- intermedias, pero también aquí las locales. Sí, aquí locales. También las locales, nosotros tenemos posibilidades de que vimos con mucha atención de los resultados que se estaban dando preliminares en esas elecciones del 1 de julio, y vimos en Oaxaca, vimos en Chiapas, vimos en Tabasco, vimos en Yucatán, en Hidalgo, en Puebla, que el partido estatal X, caray, no, pues hay esos. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos hacer aquí? Aquí yo creo que si las tribus, los principios, y hablo de esto del PRD, porque el PRD es el que tiene mayor militancia indígena, tiene mayor militancia, pero con los grupos que tiene el PRD, si no se ponen de acuerdo, que va a ser muy difícil, pues Ujú. habría que ver, ¿no? Habría que ver cómo hacerle. Por eso decimos que el 12 de octubre es una fecha fatal para algunos. Para nosotros se cumple un plazo más para poder reorientar el camino. Ujú. Porque el 12 de octubre, si el gobierno federal sigue con su misma la misma atención, una política indigenista, retomaríamos a nivel nacional. Pero también las tribus en el PRD, si en el PRD, por ejemplo, el 28 de octubre, que hay elecciones, si siguen con esas cosas, nosotros yo creo que estaríamos viendo. No somos muchos, eso sí quiero especificar para que los periodistas no se espanten, ¿no? Yo creo que aquí en Michoacán nosotros podríamos afiliar un promedio de unos 70 a 80 mil en el No, pues PRD. bastante. A Silvano le dimos 92 mil votos, un poquito más. Hoy, en estas elecciones federales, el 1 de julio, los votos aumentaron, llegamos a 111 mil. Entonces, quiere decir que los 19 mil votos, ¿por qué no se fueron con Silvano? Eso nos preguntamos. Yo creo que la presencia de Andrés Manuel fue el que levantó. Estamos hablando del PRD, porque el PRI sacó un promedio como de 52 mil votos, el PRI. Y el PAN, pues no puede rebasar ni 5 mil, ¿no? Entonces, esta parte, por eso decimos, si nosotros seguimos trabajando en esto, el 28 de octubre que hay una elección interna en el PRD, si vemos de nuevo, porque si se darán cuenta ustedes, son Pero periodistas. ¿eso es a nivel nacional? Local, Local, o sea, local. estatal. Y decimos, porque Hidalgo, Guerrero y Michoacán, curiosamente, son los que tienen elecciones internas en el partido. Y precisamente nosotros vemos que no tenemos pues presencia en las estructuras, porque otra gente representa. Aquí
no sé si fue Fabiola cuando era presidente, desaparecieron en la Secretaría de Asuntos Indígenas en la estructura de PERRA. Sí. Por eso yo no entiendo por qué hablan de izquierda o la izquierda para ellos, ¿qué es? ¿No? Claro. Entonces, Claro. porque es a partir de ahí donde no entendemos. Entonces, mezclo todo esto yo, porque necesitamos tener claridad dónde tenemos presencia nosotros. Ahora, por último, en esta parte, nosotros observamos que varios de los hermanos priistas Sí. se vendrían con nosotros. Eso nos lo han dicho. Nosotros estamos haciendo reuniones periódicas como Organización Nación Purépecha, como Movimiento Indígena de Michoacán y como Movimiento Indígena Nacional. Entonces, este referente que tenemos, sí nos han dicho, si hacemos otro, nos venimos. Yo me traigo, porque no crean que el PRI los trata bien. El PRI está un poquito más satanizado, ¿no? Y en el PAN, pues simplemente somos un estorbo para ellos, somos un botín político en tiempos electorales, pero para la cuestión de políticas públicas no existimos para ellos. Pero sí habría las condiciones a nivel nacional para la creación de la semilla para un partido, podríamos decir, de corte indígena. ¿Habría las condiciones bajo esta pulverización de los partidos, bajo este desengaño ciudadano de los partidos, bajo este descrédito que tienen los partidos? ¿Sería ese el camino? Es una pregunta. Yo creo que más bien sí hay condiciones. Sí hay condiciones así contundentes, ¿no? Y repito que los estados que estarían encabezando estarían Michoacán, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Son 5 así concretamente, que son los que han tenido experiencias en las direcciones en varias estructuras del priismo y del PRD. Entonces hemos visto el trato que hemos pasado, pues incluyéndome yo mismo. Claro. Porque pues aquí nunca fuimos considerados, ¿no? Entonces, sí habría condiciones. Lo que vemos que el plazo es muy corto, sí, para los 3 años para la siguiente. Ahora, habría que analizar, Javier, la otra parte que no se ha comentado. ¿Qué va a pasar con las candidaturas independientes que el proyecto marca, no, y que ya se aprobó en la Cámara de Diputados? Las candidaturas independientes parece que en el 2015 empiezan, pero también no creo que prospere. Nosotros así lo observamos, porque sería que los propios partidos se estarían ahorcando. Es una cuestión nada más meramente retardatoria, ¿no? O sea, no es una voluntad que se vaya a cumplir, es una promesa política, y sabemos que las promesas políticas no se cumplen. Sí, porque no están creadas las condiciones ni los mecanismos claros que permita que realmente logre salir en un momento dado algunos candidatos con presencia y con trabajo desde muchos años antes, ¿no? Como candidatos independientes, ¿no? Pues más bien hay condiciones. Lo que no quieren soltar es que las candidaturas independientes, si Abundio se fuera como candidato independiente, no tendría billetes. Exacto. Y entonces aquí podemos arrebatarle los votos, y entonces usted PRD, usted PRI, así, lo que le aminoraría a ese partido son las prerrogativas que el IFE da. Entonces, más votos que obtiene cada partido, más prerrogativas, menos votos. Entonces, Abundio le estaría arrebatando la presencia prerrogativa, ¿no?, al partido. Sí, ahora, pero también aquí el riesgo otro mayor que se da es que entonces sí serían candidatos aquellos que tendrían más dinero. Y entonces sí, por eso decimos que es una promesa política, ¿no? O la mano negra que decían por ahí, ¿no? Que podría haber mano negra, recursos, pues, para impulsar a un candidato independiente con no muy buenos antecedentes, podríamos decir. Sí, pues, o sea, se podría crear esas condiciones. Aparte de eso, ¿quién nos garantiza, no, cómo están compuestos los congresos locales y el Congreso, y cuántos diputados, o lo que han llamado ya narcodiputados, ¿no? ¿Cuántos de ellos sí están allá? Sí. Y aquí mismo, ¿cuántos, no? Entonces, lo que nosotros tan solo como pueblos indígenas estamos pensando es, no queremos arrebatarle el pan a otro, que no es nuestro, sino que nos dejen lo nuestro.
y yo creo que los otros no pueden acabarse el pastel y echan a perder, más sin embargo acá hace falta. Claro. O sea, pero también los ¿qué le llaman? Telediputados también, ¿no? Que ya pues también ya los van a medios ser de comunicación. sí, ya pues ya van a ver, ya van a hacer estos estrenos, ¿no? Los nuevos. Eso se estrena, entonces. Sí. Yo estoy viendo que el movimiento indígena está como que en tres frentes, a ver si estamos de acuerdo, ¿eh? Que sería uno solo, pero con tres vertientes. Una, están trabajando ustedes en la parte legislativa, están trabajando en la parte ejecutiva y en la parte judicial, que también se ha estado avanzando en los juicios y este tipo de aspectos. La parte medular de este movimiento sería la parte política, que permitiría que impulsar, confluye en todo. que permitiría influir. En el Estado realmente ya has tocado tú que hay plazos fatales. ¿Realmente crees que estén las condiciones para que un indígena dirija el partido, en este caso el que más amplitud le ha dado o más apertura le ha dado a los indígenas, que sería el PRD estatal? ¿Tú crees que haya condiciones ya para que un indígena dirija el partido? Yo creo que eso y más, tenemos capacidad, tenemos organización, tenemos sobre todo los principios, ¿no? Que un indígena no viene de los principios de, como le dijera, de una formación académica en donde muchas de las veces son más pervertidos que nada. La educación en varios aspectos, si uno no se pone listo, desvía el sentimiento humano, porque si observamos a la gran mayoría de los maestros, los doctores, me refiero a los que tienen maestría, los que tienen doctorado, muchos de ellos lo que quieren ya es devengar un salario a su nivel, dicen ellos. Entonces nosotros no aspiraríamos a eso, no tenemos la misma oportunidad de estudiar, ¿sí? Entonces la capacidad, pero más sin embargo ya su mentalidad ya está pensando económicamente en otro nivel, o sea, ya no piensa en una cuestión colectiva. En cambio, acá estaríamos viendo una cuestión de principios, diría yo, fundamentales, que es la colectividad para nosotros. La diversidad de entender de que ellos son de otra sociedad, nosotros somos otra, pero podemos convivir en paz con el respeto que se debe de dar a cada uno. Pero haber capacidad, lo hay. Y ante ello nosotros decíamos que, no sé si se dieron cuenta o a lo mejor la pregunta es por eso, ¿no? De que en estas internas nosotros vamos a jugarnos. Los compañeros dijeron, Abundio, ¿por qué no la jugamos contigo? Les dije yo que habría que esperar, pero más sin embargo lo destaparon, ellos lo dijeron. Sí, salió en la prensa. Sí, entonces, y no le sacamos, lo único que le sacamos nosotros a lo que le tememos es la cuestión económica. Pero aquí la grandísima ventaja que tenemos nosotros, que no somos de un grupo, no somos de una tribu. Entonces aquí las tribus están peleadas entre ellas, ¿no? Las corrientes se están destruyendo. Pero aparte de eso, las corrientes y sus representados, en este caso sus consejeros, no están ni en la misma sintonía. Si estuvieran controlados, Moduc tuviera control de sus consejeros, Alianza de Raúl Morón, Moduc de Fidel Calderón, ADN de Uriel López y así, de Selene y todos esos, si tuvieran control ellos, no hubiera pasado lo que pasó en el último Consejo Estatal, donde abucharon, no aceptaron el informe de finanzas, no lo aprobaron, y eso quiere decir, entonces, ¿dónde están los más de 50 millones de pesos? ¿No? Entonces, no tienen el control, entonces hay una desbandada. No, y están pidiendo ya el cambio, ¿no? Ya no, es que es un acuerdo. En ese entonces Javier se quedó en esa reunión que me invitaron a mí, se quedó de que el cambio el 28 de octubre, por eso mencionaba, se dijo que cambio total.
consejeros estatales, consejeros nacionales, delegados estatales, comités ejecutivos municipales y el comité ejecutivo estatal, cambio, todos, totalmente. Pero ahora los grupos de nuevo se agrupan y dicen no, nada más nombramiento de delegados, nombramiento de consejeros y lo demás, comités municipales y comité estatal después, que por ahí en enero, que den cuando quieran, pero lo que en la fecha fatal de nuevo manejo es 28, en el caso del PRD 28 de octubre no tiene por qué modificarse. Entonces es ahí donde vamos a ver nosotros la fortaleza que hay en varios de nuestros municipios, porque nos la vamos a jugar con ellos, por una parte, pero por la otra, nosotros estaríamos atentos de que no podemos solos, eso que quede claro, no podemos solos, sino que necesitamos ver también que requerimos de alianza con otras gentes. Sí. De acuerdo a tu planteamiento, que yo creo que es válido, que se busque que se mejoren las condiciones de los partidos, ¿no? Sobre todo donde uno siente cierta ascendencia o siente cierta atención, pues. Cierta atención. ¿Qué requeriría el PRD? ¿Qué planteamiento estás haciendo para mejorar un partido que, si bien es cierto, fue la primer fuerza, ha ido perdiendo su presencia, ha ido perdiendo gente en las diferentes instancias de decisión? ¿Qué se espera de un PRD bajo la dirigencia tuya en el caso que se lograra? Una primera situación sería retomar los principios para lo que fue creado el partido. El partido fue creado para todos. El partido no fue creado para algunos grupos. El partido fue creado para estar representando a los más desprotegidos, incluso a la clase alta. Que haya esa democracia que se dice, es decir, que se respete la opinión de los perredistas, desde los comités de base hasta la dirigencia nacional. Este tendría que ser, de respetar, de no ver intereses de grupos, porque eso es lo que hay, de intereses de grupos. Si nosotros vemos, unos todavía no cumplen su periodo de diputados y ya se cambian otros. Eso no es correcto, no es sano para la gente observa. Y hace rato preguntabas, Javier, la capacidad. En todos los sectores hay capacidad. Hay gente honesta, pero también hay gente, si hay gente corrupta es porque la misma dirigencia lo permite. ¿Sí? Si hoy, por ejemplo, no se pudo comprobar ¿cómo se llama? O no se aprobó el informe financiero, quiere decir que hay irregularidades y quiere decir que entonces la gente de abajo está exigiendo. Entonces, al estar exigiendo, debe de haber transparencia. Claro. Y nosotros, como militantes de ese partido, debemos de revisar todo. Pero sobre todo, hay que ver la representación de todos los sectores. Aquí debe de estar representado también las compañeras, tanto indígenas como no indígenas. Deben de estar los jóvenes y tener más cuidado en la selección de los procesos, sí. Cuidar sobre todo, si el municipio de Chilchota, de donde vengo, el municipio de Aquila, donde tenemos gente, si ellos tienen que ver las cosas que fulano tiene que ser, yo estoy en total acuerdo con ellos, de que ellos son los que tienen que decidir, no yo, sino acatar lo que ellos digan, ¿no? Yo creo que aquí entra la frase, ¿no?, que dijo el subcomandante Marcos, ¿no? Mandar obedeciendo. Claro. Pero acá nada más quieren mandar y no quieren obedecer. Entonces, esas partes es que habría que tener cuidado. Entonces, nosotros nada más es lo que queremos es ver que haya representación de todos los sectores. ¿Sí? Yo creo que los intelectuales tienen que hacer su trabajo. Es muy válido y es necesario.
Los campesinos tienen que ver, pero los campesinos, el partido tiene que apoyar para retomar tantos proyectos para la producción del maíz y lo que es nuestro, el frijol, ¿no? Entonces, surtiendo eso, atendiendo a los campesinos, a los comerciantes tenemos que buscarles sus espacios de venta, ¿no? A los indígenas. Sí, a los indígenas, sobre todo retomar los estudiantes, cualquier... Sí, las demandas ahí están presentes, las demandas están presentes. La cuestión es operar, hacer equipos de trabajo. Mire, ustedes son abogados, dedíquense a esto. Claro. Ustedes son ingenieros agrónomos, háganos un trabajo de esto. Ustedes los indígenas, ¿cómo tendría que ver? No nada más llevar las conejeras, no decir casas así tienen que ser, si nosotros tenemos nuestra propia arquitectura. Eso es lo que hay que considerar. Pues te agradezco mucho, Abundio, que hayas estado por aquí presente. Como siempre, los temas dan para más, siempre nos quedamos cortos. Yo espero que haya en algún momento dado otra oportunidad para poder platicar más adelante cómo vaya conformado. Yo sé que es un trabajo grande reconstruir un partido que ha ido perdiendo sus principios, ha ido perdiendo su orientación, por lo que hemos visto que se refleja en los resultados electorales. Bueno, pues felicidades por aventarte este torito que es un torote, yo creo. Bueno, sí, pues, nos van a decir, pues. Adelante. Yo te agradezco mucho a ti, Javier, y a todo el equipo de trabajo, que a las muchachas que están tomando nota, y todos, ¿no? Agradecerles también al compañero Roberto, a Samuel, a cada uno de los compañeros, amigos que tenemos aquí, y decirles que no tengan pendiente de que el día que quieran, siempre y cuando estemos cercas o nos programamos, estaremos aquí nuevamente, y si ustedes así lo desean, ¿no? O si nos permiten, y también todo lo que se les ofrezca, ¿no? En los pueblos indígenas, si quieren algún día ir a visitar alguna comunidad, estamos puestos también para acompañarlos. Bueno, pues ya está la invitación, ya está todo puesto para continuar una serie de programas en este sentido. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido, que hayas aceptado la invitación. Gracias. Sí, gracias. Hasta pronto. Gracias por estar por aquí escuchándonos, oyéndonos, viéndonos. Gracias. Nos vemos la próxima semana con otro programa más de Cambio en el Debate. Hasta pronto. Sí.